Soy Hugo Daniel Landol, nací en Esperanza, provincia de Santa Fe. Tengo en este momento 63 años y nací en 1961, obviamente. Me queda muy poco para los 64. Pero por suerte estoy bien y eso agradezco también un poco a la genética y un poco al cuidado. Y lo otro que no está tan cuidado, lamentablemente, es cosa de la vida. Después me fui a vivir por cuestiones de familia, me fui a vivir al campo, a Nelson, a la zona de Nelson, entre Nelson y Jambi. Ahí tenía mi familia un campo que estuve un par de años. Luego se vendió el campo y me fui a vivir a Nelson, al pueblo. Estuve 5 o 6 años. Ahí hice parte de mi primaria en el Colegio San José Obrero de Nelson, donde guardo pero muy gratos recuerdos, porque creo que pasé uno de los mejores años de mi vida. A través del relato les voy a ir contando algunas cosas que marcaron mi temperamento, mi vida y también creo que en algún punto también mi forma de ser. Lo que pasó es que empecé en el jardín, hice hasta cuarto grado. En cuarto grado tuve la desgracia de que mi padre fallezca por un accidente de tránsito, lo cual trastocó todo, cambió todo. Y el grueso de mi familia, de la familia Landol, estaba toda en Esperanza. Entonces nos fuimos a vivir a Esperanza, dejando atrás, creo que el primer desarraigo que tengo, que fue creo que uno de los que más me marcó en la vida. A armar todo de vuelta, armar con 10/11 años, sin un padre y con 2 hermanos. Mi mamá era ama de casa. Y armar nuevamente una vida, una cosa que me costó mucho, porque dejé los amigos de la infancia, dejé la casa donde yo me había criado, y bueno, con la ausencia de mi padre, que era el que lideraba la familia. ¿Qué lugar entre los hermanos ocupas vos? El primero, soy el el más mayor. grande, soy el mayor, después tengo un hermano, Darío, el segundo, y María Rosa, tercera, la más chica. Mi hermana tenía 3 años cuando fallece mi papá. Y bueno, a comenzar de vuelta, a hacer amigos de vuelta. Fui primero a una escuela, un año, porque ya fallece en febrero y ya estaban todos anotados, ya no podía meterme en cualquier escuela. Me metieron en la del barrio, que no me podían rebotar ahí. Y después, al año siguiente, me voy al Colegio San José en Esperanza, del Verbo Divino, donde con estas cosas, esas casualidades, comparto el aula con Oscar Colombo, que es uno de los caídos, los héroes de Belgrano. Con Oscar hicimos la primaria y bueno, compartimos el viaje de séptimo, de experiencias, una excelente persona, al cual quiero muchísimo y quise porque no tenía maldad. Son esas personas que creo que se fueron porque realmente acá podrían haber hecho mucho bien, pero quizás en otro lugar, en otro plano, haber hecho cosas mucho mejores. Y bueno, termino mi primaria. Yo, mientras tanto, para ayudar a mi familia, trabajaba, hacía algunos trabajos. Termino la primaria y bueno, me voy a trabajar en una carpintería. Y de noche estudiaba para hacer la secundaria. Y bueno, hago el 5.º año, termino, y bueno, en ese entonces la Marina hacía promociones en las escuelas, iban de la delegación de acá de Santa Fe y ofrecían para estudiar, que había becas y me interesó en primer lugar porque podía seguir haciendo una carrera, no le tenía que pedir plata a mi madre porque estaba con lo justo. Ella trabajaba, tenía un trabajo que alcanzaba ahí
para vivir dignamente, pero nada más que eso. Y me interesó y me gustó el desafío. Entonces, en 1979, primero voy a contar esto, porque esto realmente uno toma, yo tenía 17 años, 16 años, y bueno, me anoté, me vine a anotar, me anoté para venir a la Marina. Bueno, había que rendir, algo físico y después había que estudiar algunas cositas, era muy fácil. Y bueno, rendí, después me tuve que venir a buscar acá a Santa Fe, a la delegación, no me acuerdo, creo que estaba en Avenida Freire, por ahí. Tuve que venir a buscar el resultado de la aptitud física y la parte de capacidad. Bueno, me dan un sobre cerrado y entonces ahí estaban todas las instrucciones, todo cómo había salido y todas las instrucciones. Me subo al micro para que me traiga a la terminal y la verdad que tenía el sobre en la mano y no me animaba a abrirlo. ¿Por qué? Porque si salía mal iba a ser una decepción. Y si salía bien, me iba a tener que hacer cargo. Y la verdad que no estaba tan seguro. Yo, nunca había salido de Esperanza. Entonces había ido a Santa Fe, había ido a Rosario, pero no más de ahí. A Buenos Aires jamás. Y a un régimen militar, no tenía nadie en mi familia que sea militar, nada, ni policía. Eran toda gente trabajadora, pero nada más que eso. Y entonces digo, bueno, lo abro, esto era todo, iba imaginando en el colectivo. Digo, lo abro, lo miro, si salió bien, después total de última le digo que rendí bien o que rendí mal a mi familia. Me arrepiento. Pues claro, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Rompía la carta y ya está, si no me quería ir. Y si me quería ir, bueno, qué sé yo, me lo tenía que hacer cargo. Lo que más me defraudaba es si hubiese rendido mal. Abro, apto, 10, todo bien, bueno. Y después, bueno, fue el pensamiento ese hasta que llegué a Esperanza, una hora, ponerle de micro, y ¿qué hago? ¿Qué le digo a mi familia? Y bueno, llego a mi casa y le digo que sí, que rendí bien. Mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer? Porque yo era ella se apoyaba mucho en mí. Yo era el mayor, y yo quería darle un giro a mi vida. Entonces digo, yo voy. Después, bueno, veré, pero voy. Entonces le dije, bueno, medio como no le gustó, pero ella siempre respetó nuestras decisiones, así que dije, voy a ir, a ver qué pasa. No eran tiempos fáciles, era tiempo de la dictadura, donde había la página de los diarios, todas las mañanas no eran buenas, había mucha violencia de todo tipo. Pero bueno, me aceptó el desafío y me apoyó y bueno, el 29 de febrero salimos de acá de Santa Fe, de la terminal creo que del Mitro, Belgrano, no me acuerdo cuál, rumbo a Buenos Aires. Me acuerdo que nos hicieron cerrar las ventanillas porque nos tiraban cascotes, tiraban piedras. Bueno, y llegamos a Buenos Aires. Yo había estudiado perito mercantil en ese entonces, que creo que no existe más, pero en ese entonces él era perito mercantil y después estaba bachiller, que eran las dos carreras de secundaria. Así que me voy a la ESMA a estudiar que no sabía qué, porque después te decían que ibas a estudiar, muy militar, pero era así. Pero primero un periodo selectivo, donde 45 días, donde nos hicieron pedazos, y después
nos designan, nos hacen un test psicotécnico y quedo como maquinita. Yo no tenía ni idea lo que era una máquina, no sabía lo que era un destornillador, únicamente lo usaba en la carpintería donde había trabajado, pero motores, nada. Yo pensaba que me iban a mandar de Furriel, donde era todo papeles. Tenía mecanografía, que en ese entonces, no, nada que ver. Bueno, y así fue como transcurrí los 3 años de maquinista. ¿Estamos en qué año situándonos aproximadamente? De 79 al 80 y a fin del 81, que ahí es donde me recibo. Y bueno, primero tuve un par de tropezones donde me quería ir. No, pero bueno, yo creo que tengo, no sé si una virtud, un defecto, pero soy muy terco. Y bueno, estuve 2 veces a punto de no volver y volví. Y bueno, después creo que con el tiempo creo que agradecí haber tomado la determinación de volver. Y entonces, entonces estaba bien lo que me estaba pasando ya en el segundo año. Estaba bien porque digo, bueno, estoy estudiando, me pagaban un sueldo como para poder pagarme mis gastos y para poder venir a visitar a mi familia. Y estaba estudiando, que era lo que yo quería. Quizás no era una carrera universitaria, que es lo que hubiese sido lo ideal, pero bueno, dije, capaz más adelante lo puedo hacer. Y entonces terminé los 3 años ahí en la ESMA y me voy, pedí para hacer el curso de buceo, de buzo de combate. Entonces me dan como destino, rindo y me dan como destino la base naval de Puerto Belgrano. Eso, fin del 81, más o menos. En el fin del 81, digo, bueno, me voy a la escuela, que sea lo que tenga que hacer, me voy a la escuela de buceo, se cambiaba la especialidad. ¿Tu especialidad era maquinista? Maquinista, y pasaba a ser después buzo, después de un año. Y eso me gustaba también, porque estábamos más en contacto con el aire libre, era otra cosa. Bueno, nos vamos con otro compañero a la base naval, estuvimos ahí, me fui de vacaciones. Cuando vuelvo, el año 82, ya vuelvo en febrero, casi febrero de 82, y empiezo el curso, que los primeros meses son muy duros, muy duros. Y bueno, después por esas cosas de la vida, en el 2 de abril del 82 me entero de que habíamos tomado Malvinas. Entonces, primero fue así como no sé si un susto, digo, wow, tomamos Malvinas, es la historia, es lo que estudiamos siempre. Y después medio como que entré porque claro, ahí en la base naval de Puerto Belgrano estaban todas las fuerzas especiales de la Marina. ¿Vos dónde estabas destinado? Yo estaba en la escuela de buceo. En la escuela de buceo. No Claro. estabas asignado a ningún buque todavía. No, yo nunca no había navegado. No había navegado. Nunca me había subido a un buque. Me había subido al Almirante Irizar cuando lo habían traído para que nos enseñaron las máquinas nuevas, unas computadoras. Pero nada más. No había navegado jamás. Y ese 2 de abril te encuentras en la escuela de buceo. Y estoy en la escuela de buceo, voy a la formación como todas las mañanas, y ahí nos dice el jefe que estaba de guardia que se habían tomado las Malvinas, se habían recuperado después de, no sé, 149 años. Y claro, fue un choque. Algunos capaz que sabían. Para mí porque yo no tenía ni idea. Y fíjate vos que lo que son las cosas, por ahí capaz uno despistado, o cómo se hizo todo tan sigilosamente que ahí estaban los submarinos, que participaron en la recuperación, estaban los comandos anfibios, estaban los buzos tácticos, que eran toda gente que estuvo en la recuperación
de las islas, y yo ni me di cuenta que habían desaparecido. Pero también existía, como atenuante, existía la cosa esta de que los comandos y los buzos por ahí desaparecían, se iban a hacer supervivencia, entonces, digamos, que no estén 3 o 4 días era casi normal. Pero el shock de que se recuperaron las islas a mí me pegó fuerte, muy, muy fuerte. No me asustó, es como que me causó asombro. Yo creo que fue la palabra más que más se ajusta es asombro. Me asombró mucho primero, porque no me lo esperaba. Después me entró así como una alegría patriótica, por ser, digamos, estoy en la Marina y se recuperan las islas, no dejaba de ser un punto importante. Pero después digo, estaba con los ingleses, no era una pavada, estos vienen. Yo, ¿viste? Después empezaron con que venían, que no venían. Sí, estos vienen, yo digo, estos vienen. Y porque nunca renunciaron a una colonia los ingleses, ¿viste? Yo algo había leído, un poco me gusta mucho la historia. Algo estudié y había leído y digo, estos van a venir, se va a armar un lío acá. Bueno, el tema es que yo me encontraba dentro de lo que se dice una escuela, era alumno. En la escuela de buceo y eso se sacan yo en ese entonces era cabo, pero se sacan las tiras y pasás a ser alumno por 1 año. No tenés grado, digamos, no tenés ningún grado. Puede estar el oficial, el suboficial, el grado que sea, sos alumno y nada más. Entonces, bueno, yo era alumno de la escuela, nada más. Y digo, bueno, no sé qué pasará, veremos qué pasa con el transcurrir de los días. Y después me pongo a pensar en mi familia. Yo había perdido a mi viejo en el 72. Y a los 10 años yo estaba no involucrado, pero podría estar involucrado en una guerra como la guerra de Malvinas. Y yo pensé más en mi vieja que en mí. Yo creo que yo con todos los veteranos que he hablado, todos pensaban en la familia, no pensaban en uno. O pensaban en el compañero, pero los que estaban en la trinchera, pero no, ninguno pensaba en sí mismo, decir, che, me puedo llegar a morir. O si tenías que ir a un combate. Todos pensaban en la familia, la madre, el padre, la hermana, la mujer, la novia, lo que sea. Siempre en otro. Y bueno, pasaron los días, bueno, todo el devenir político, militar, bueno, y y empezaron a llamar, llamaban todas las formaciones, iban llamando gente de distintas especialidades, a tal buque, a la flota, a tal buque, a Malvinas y así. Y me acuerdo que yo estaba en la escuela de buceo y estaba trabajando, a la tarde hacía trabajo en un taller, y estaba con uno de los buzos que era especialista en minas y cazabobos. Y bueno, lo llamaron para que tenía que ir a Malvinas a minar un sector de las playas. ¿Recordás el nombre? Sí, Papacidero, el apellido. Sí, gringo grandote, buenísimo era. Tenía cara de malo, pero era muy bueno. Y me dice, le digo, ¿cómo la vas a hacer? Pues el Papa le decíamos. Digo, Papa, ¿cómo lo vas a hacer? Y no, hacer, yo lo sé hacer. Ahora, sacar, después que la saque, que el diablo, dice. Yo no la voy a ir a sacar. Y entonces, sí, recordado, era un medio personaje. Y no sé si capaz que vive, no sé, perdí contacto con él. Y bueno, se fue él y el otro día me tocó a mí. Y yo lo que menos quería era ir, dije, si me toca ir a la flota, que no sea el portaaviones. Digo, cualquier buque, cualquiera, menos el portaaviones, porque sabía lo que era un buque grande, pesado, no tenía defensa, no tenía sonar, tenía
el buque que más combustible tenía y más Santa Bárbara tenía de la flota. Dije, donde le pegan un corchazo, chao, no queda nada, acá no quedan, ni las torres quedan. Y aparte, la maniobra que tenía para evitar no sé, un torpedo, al ser tan grande y voluminoso y pesado, era lento, entonces todo era muy lento, y que no le esquivaba nada. Bueno, lo que son las cosas de la vida, me tocó el portaaviones. Bueno, mi primera experiencia, yo era nuevito, era recién recibido, pero mi primera experiencia en navegación fue en el portaaviones y en la guerra. Y llegué, me acuerdo, al portaaviones. Primero nos fuimos de Mar del Plata a Bahía Blanca, nos agarró, íbamos en colectivo, iba un par de colectivos, camiones, y nos agarró una tormenta de esas que se llovió todo, y en Dolores sí, Dolores o Dorrego, no me acuerdo bien, tuvimos que dormir en una comisaría, porque no podíamos seguir, no se podía avanzar por la cantidad de agua que había en la ruta. Y nos quedamos hasta el pasado el mediodía del día siguiente. Y de ahí a la base. Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque después llegamos casi con nada de tiempo. Yo llegué, me voy a la planchada del portaaviones a las 16 horas y a las 20 zarpamos, a 21 zarpamos. ¿Fecha? Fecha no la tengo bien en claro, pero creo que era el 16 de abril. Claro, vos Posterior, yo no fui a tomar. Eso te no iba fui a recuperar la a Malvinas. preguntar justamente. No fui a recuperar Malvinas. No, yo me entero de Malvinas estando en la Plaza de Armas. Por eso te iba a preguntar. Entonces me llevan, yo creo que, si no, creo que fue el 16, que tenemos algunas dudas ahí con algunos compañeros, pero creo que fue el 16 a la noche. Primero zarpa el portaaviones, me parece, después sale el crucero, y ya era de noche. Bueno, me asignan a una máquina de popa, la Pico 2, donde empecé a preguntar, nadie te daba bolilla, todos andaban cargando cosas. Dice, a popa. ¿Dónde está la máquina? En popa. Listo, popa. Andá. Claro, tenés como 260 metros de largo por 17 pisos más o menos. Imagínate, nunca me había subido ese buque. Y bueno, fui preguntando, viste, como cuando querés llegar a algún lugar. Fui preguntando, hasta que llegué al Sollado, que se dice que es la habitación donde dormimos, donde se vive. Y bueno, ahí me presenté, tenía ya asignado el lugar de trabajo. Me tocó un alternador de popa que estaba en la quilla. Estaba 4 cubiertas abajo de la principal, de la H, y estaba prácticamente sobre la quilla, el generador. Especificame algunas cuestiones que se puedan traducir así el para generador que uno pueda imaginar. era un motor, un generador enorme, de unos 4 metros más o menos de largo por 3 de alto, que se movía con una turbina de vapor, una mini turbina de vapor, y donde desarrollaba corriente alterna para el buque. No era mucho lo que tenías que hacer mientras no haya problemas. Tenía que controlar el aceite, temperaturas, la calidad tenía un pequeño depósito de aceite que tenía que controlar, hacerle un pequeño análisis que no tenga contaminación con sal, porque pasaba por un enfriador de agua de mar, ¿viste? Entonces, por ahí si se pinchaba un caño y se contaminaba, era un lío. Nada más que eso, no era mucho más, y bueno, caminaba ahí, tenía que estar con un teléfono en la cabeza y unos auriculares, y no era mucho más que eso. Pero eso me tocó casi toda la guerra. Todo el proceso de la guerra estuve haciendo guardia en ese lugar. Y tenía después Zafarrancho
De combate me tocaba en una Santa Bárbara de popa. Yo siempre me pregunté para qué te mandaban con un matafuego a una Santa Bárbara. Nunca le encontré lógica, sinceramente, porque tomaba fuego, explotaba eso, no quedaba nada. Se podía apagar mucho. No quedaba nada, no. Bueno, y fue un proceso. Lo de la guerra, yo digo que a veces la juventud de uno hace que por ahí no tome real conciencia de lo que realmente se vive. Pues yo no la viví como un trauma. Nunca la viví como un trauma la guerra. Que te deja secuelas, pero no lo viví como un trauma. No, que algunos tenían, había personas que tenían miedo, sí, posiblemente aquellos que tenían hijos, que tenían familia. Yo para mí lo único era saber te voy a retroceder, Sí, porque te voy a sí, contar sí. algo. Cuando me dicen a mí en la Plaza de Armas que me tenía que ir al portaaviones, yo alquilaba un departamento cerca de Mar del Plata, la base está ahí pegada al puerto y yo tenía un departamento cerca del Estadio Mundialista que alquilaba. Entonces me tenía que ir a buscar algo de ropa, documentos, porque yo tenía un documento naval, pero tenía también tenía el documento, la del DNI y algunas otras cositas como para llevarme. Bueno, tomo el colectivo, me voy, llovía, llego al departamento, junto unas cosas así, papá, me pongo en el bolso y me voy. Y en el colectivo, digo, no me comuniqué con mis familiares, ¿viste? Y el tema después dije, ¿cómo hago para estar allá en Puerto? Si tengo tiempo, si no voy a tener tiempo. Entonces digo, tenía un papelito de una libretita que teníamos nosotros. Pregunté ahí en el colectivo si alguien tenía una virome para prestarme. Y ahí le escribí. Sinceramente no me acuerdo que le escribí a mi mamá. Lo único que sé es que le puse que me habían destinado a la flota, que me iba a Puerto para ir a la guerra, que me había tocado el portaaviones y que, bueno, iba a tratar de comunicarme y darle más datos algo así. No más de eso porque tampoco sabía mucho más. La pongo en un sobre y ¿cómo es? Y me bajo en la terminal de colectivo en Mar del Plata, porque pues no tenía estampilla, viste que antes era todo con estampilla, estampillado. Y ahí sabía que había un correo postal ahí me bajé, me acuerdo estaba todo inundado, me mojé los zapatos, todas las medias. Bueno, fui, entregué, sellé la carta, la puse en el buzón y me fui. Es todo el contacto que tuve con mi familia y no pude mandar más nada porque no tenía posibilidad. Y bueno, vos viste que en esa época los teléfonos había que pedir llamada, no era la comunicación que tenemos hoy. Lamentablemente en aquel entonces todo era más rústico. Y Sobre bueno, esa comunicación con tu familia tampoco recibiste respuesta después, porque ya después te encaraste para el... no tuve tiempo de nada y tampoco tenía después destino postal, porque yo no sabía que estaba en el portaaviones, nada más. Y entonces me mandan, recibo una carta después en la guerra, una sola carta. Estábamos navegando, se había entrado en combate, venían los helicópteros, por ahí traían en la red, traían alimentos, medicamentos y a veces traían correspondencia. Me toca una vez una carta que yo siempre digo, me hubiese gustado saber, después la perdí también dentro de muchas cosas que he perdido que me destruyeron, perdí esa carta, que tenía un sobre de esos, tipo oficio, no de los chiquitos, los oficios, y estaba de un lado, estaba lacrado, con el que decía servicio de inteligencia. Me habían abierto la carta, la habían leído, habían tachado cosas con un fibrón y obviamente me habían mandado, después lo supe esto, pero lo quiero traer ahora, me habían mandado 3 hojas, una a mi familia, una a mis amigos
y una novia que tenía. Y me llegó la de mi familia y la de mis amigos. La de mi novia no llegó nunca. No sé qué había puesto, la verdad que no sé. Y todo tachado. Entonces pregunté por qué me habían abierto la carta. Siempre fui un defensor de que las cartas eran algo muy privado. Y entonces me dijeron que mi jefe me dice que se abrían porque el servicio de inteligencia iba abriendo tachaba todo lo que no correspondía, que ellos consideraban que era que te bajaba la moral. Entonces el te quiero, te extraño, cuídate, ponete a salvo, todas esas cosas. O, no sé, falleció la abuela, todas esas cosas te la tachaban. Y fue la única carta que recibí. Y me la habían mandado a Mar del Plata, a mi dirección de Mar del Plata, y de Mar del Plata, de la base de Mar del Plata, la remitieron al portaaviones. Fue así el movimiento. Porque mi familia no sabía dónde mandarla, sino no tenían dirección podían poner portaaviones, pero no sabían en qué parte de la base estaba, nada, tenían que poner unos datos y obviamente estábamos navegando. Así que, y yo, bueno, durante la guerra desarrollé, creo que lo que tenemos que hacer los profesionales. O sea, yo era un profesional, tenía que tratar de que mi máquina funcione al máximo y que funcione bien. Después me cambian durante la guerra, la mitad de la más o menos, me cambian y me mandan a la máquina de popa, a la máquina específicamente, y mandan a otro que me reemplaza a mí, otro marinero que me reemplaza a mí, otro maquinista, que me reemplace en el alternador. Y a mí me mandan a hacer todo lo que sería el control de temperaturas de todo lo que era el propulsor de la máquina de popa. Que es un trabajo que no mucho les gusta porque tenés que estar constantemente tomando mediciones y hacer comparativas. Bueno, es un trabajo tedioso más que nada. Y bueno, ahí fue cuando me entero del hundimiento del crucero, donde lamentablemente... Previo a eso, porque aparte es un capítulo central en tu vida también, no solamente como héroe de la Armada, como argentino, sino también por la relación con uno de los caídos, que justamente a eso también quiero apuntar. Previamente, entre ese 16 y 17 de abril que nos comentabas que te incorporan a la dotación del portaaviones, y ese 1 de mayo, al 2 de mayo, previo al hundimiento del crucero, también el portaaviones cumple una función de ataque, de una orden, que nunca se llega a concretar por un montón de factores que muchos de tus compañeros siempre hacen hincapié en reconocer también ese episodio que hubiera sido un punto de inflexión en la guerra. Vos me decías que estabas en máquina, en este caso de popa ya, cuando te resignaron, y que después también cumplías funciones en la Santa Bárbara. ¿Alguna anécdota de ese día y medio, por así decirlo, entre el 1 de mayo y el 2, cuando se pusieron en aprestos para atacar a la flota británica? ¿En dónde estabas vos cumpliendo funciones? Yo ahí estaba en máquinas ya. Ya estaba en máquinas. Y te digo, bueno, obviamente que todos se refieren al ataque pinza que iban a hacer con el crucero. Sí es cierto, porque yo me acuerdo que vi todo lo que trabajaron. Nosotros los maquinistas podíamos subir a la chimenea. Entonces de la chimenea vos tenías una vista panorámica de todo lo que era la pista y que nadie te molestaba porque hay algunos que no todos podían subir. Los maquinistas es un trabajo, digamos, a nosotros nos dicen los grasas arriba porque salís todo engrasado, sucio. Bueno, nosotros para todos somos los grasas. Pero tenemos algunos beneficios. Nosotros éramos los que generábamos agua, entonces teníamos agua durante toda la navegación en cualquier horario. Y también teníamos la llave de todas las frigoríficas, que eso es importantísimo. Cuando uno está navegando, tener la llave de todas las frigoríficas donde están todos los alimentos no es para cualquiera. Esos son uno de los beneficios de ser maquinista. Y la otra de subir a la chimenea, por ejemplo,
que es a donde uno podés salir a respirar, podés mirar el mar, o sea, y nadie te puede decir nada porque si hay un radarista ahí, no tiene que estar en la chimenea, tiene que estar en el radar. Entonces ahí digamos como que está en un lugar que no debería. Nosotros sí. Y entonces, y te digo lo del agua porque el agua se corta durante la navegación. Hay horario para bañarse. Vos tenés ciertos horarios y bueno, hay alguna especialidad de como maquinista y creo que son no, la cocina no, también. La cocina tiene agua, la cocina, pero no para ducharse. Y porque obviamente es un bien escaso y cuesta mucho generarlo. Y imagínate que el portaaviones tenía casi 1.500 personas arriba, entonces hay que darle agua, hay que darle comida y bueno, entonces esos detalles hacen que haya que administrar con mucho cuidado todos esos temas. Y me voy arriba, termino mi guardia y voy a hacer una guardia de esa, viste, pesada, porque estaba todo, había un ambiente muy tenso, viste. Ya no habían localizado un submarino. Nosotros teníamos arriba del portaaviones había unos aviones que eran los Grumman, los Trackers, que eran para lucha antisubmarina, habían detectado un submarino, entonces, viste, digamos, estaban los que no le importaba nada, estaba el que estaba asustado, estaba el que estaba preocupado, y entonces, digamos, había distintos humores, ¿viste? Entonces, a veces hay que disparar de esos lugares, y yo me iba a la cubierta, alguna cubierta por ahí. A la cubierta de vuelo no podía porque estaban todos trabajando, era donde más se movía gente. Y me apoyé en la chimenea y de la chimenea veía cómo probaban para poder alivianar los aviones. De la forma que hacían, de todo, porque hacían de todo, ponían, sacaban, ponían. Y es cierto, lo llamativo a ver, en el mar argentino siempre hay viento, siempre. Ese día no había nada de viento, pero nada, nada. Estaba un mar de aceite, como se le llama, no había olas. Era llamativo. Y entonces querían alivianar, pero claro, sacaban, ponían, y por el peso, y necesitan el viento para sustentar la salida de los aviones, si no es imposible. Y más cargado con bombas y con todos los cohetes, y entonces le sacaban combustible, pero si le sacaban mucho combustible después se les complicaba para volver, y bueno, probaron de todo. Yo me acuerdo que estuve, no sé, habrá estado como 5 horas de parado ahí, mirando cómo trabajaban. Obviamente, silencio, pero observando. Y después llegó una orden que escuché que otra vez a anclar todos los aviones, que se esperaba. Y esa noche, si no estoy equivocado y no me traiciona la memoria después de tantos años, fue esa noche que se detecta un Sea Harrier que nos pasa sobrevolando por arriba. Y entonces el operativo sorpresa que querían generar ya estaba, ya estaba todo otra vez. La realidad era que queríamos atacar y ya todos se habían enterado. Con el avión ahí, el avión no estaba por casualidad. Y la sorpresa hubiese sido si podían salir los aviones como tendrían que haber sido. Y después, bueno, el otro día lamentablemente pasa lo del Belgrano, que no es casualidad, tampoco. Justamente cuando se estaba armando un operativo para poder atacar a la flota, que no sé a ciencia cierta hoy qué hubiese pasado, ¿no? Porque, bueno, Inglaterra tenía muchos más buques, tenía mucha más tecnología, nuestros buques eran viejos, pero bueno, tenían poder de fuego, hubiese sido una guerra naval que desde la Segunda Guerra Mundial no se había llevado a cabo. Entonces, aún así, teníamos los aviones que por ejemplo, Inglaterra no tenía. Tenía mucho más aviones, más poder de fuego de aéreo, porque ahí se iba a atacar con todo, buques, aviones y todo. Entonces, bueno, hubiese sido quizás
equilibraba un poco el tema aéreo. Aún así, nuestros aviones después salieron y se fueron, salían desde una base creo que en Chubut estaban. Y nosotros, cuando nos ven, empezaron, entonces ahí se detectó que había un submarino que nos estaba siguiendo, primero uno en el Belgrano, cosa que pegó fuerte en la moral, y a eso sí que fue muy duro. A mí especialmente me pegó muy fuerte porque yo tenía muchísimos amigos. De mis compañeros, de los que habíamos egresado, yo tenía casi 30 maquinistas que estaban ahí. Más mis compañeros maquinistas que estaban en la fragata Libertad, que iban a ir a dar la vuelta al mundo, los bajan de la fragata y los llevan al crucero. Y bueno, justamente uno de mis amigos, yo paraba en Buenos Aires, paraba con un compañero, un Julio Zapata, que era el primero en la promoción. Él estaba para dar la vuelta al mundo. Y Julito, mirá, son esas casualidades que se dan, ¿no? Él tenía un hermano que también estaba en la Marina y estaba destinado, el hermano estaba destinado era electricista, creo, Marcelo, y estaba destinado al crucero. Y a Julio lo bajan de la fragata Libertad y lo llevan al crucero también. Estaban los dos hermanos en la misma unidad que fue atacada. Ellos eran de Córdoba y bueno, el hermano se salva y Julio queda con muchas quemaduras. Se quemó con fuel oil, le explotó cuando estaba subiendo una tubería de fuel oil arriba de 120 grados y lo quemó todo. Tuvo mucho tiempo internado en el Instituto del Quemado, y después ahí que yo lo fui a visitar. Bueno, le hicieron 19 operaciones, sin contar pues le agarró una mano. Él siempre me cuenta un detalle, es algo de mi vida, pero es un detalle importante. Él lo ayudan a salir, pero no se había dado cuenta que se había quemado tanto la mano. Y cuando se agarra del cabo para bajar a la balsa, se da cuenta que no tenía fuerza, y ahí se mira, porque tenía, claro, todo negro del fuel oil. Y mira que el fuel oil te quema y después se enfría y queda como una brea. Y entonces ahí se da cuenta de que no tenía todo como unas garras, no tenía manos, los dedos estaban todos quemados, chamuscados. Y entonces ahí es cuando se da cuenta y bueno, lo ayudan, lo tiran en la balsa y bueno, se salvó y está bien, hizo una vida fuera después de la Armada, pero hizo 19 operaciones para acomodar el tema de los tendones. Lo que él nunca quiso es hacerse cirugía estética. Dijo, basta, hoy es abogado, formó una familia hermosa, pero pasan cosas así. Después, mira, estas cosas que hoy están haciendo ustedes, que me parece fantástica, cuando habían empezado a hacer las primeras imágenes de los veteranos, hace ya muchos años de esto, había unos amigos, compañeros míos, que estábamos, el maquinista también, estaban en una mesa y se filmaban y iban contando historias de la guerra. Y en un momento dado, uno dice, ¿y vos en qué balsa estabas, Rubén? Yo estaba en la balsa 32. No, no puede ser, le dice Carlos. Sí, yo estaba en la balsa 32. Y después de casi 30 años se dieron cuenta que habían estado juntos en la misma balsa. Fíjate vos el grado de locura y de qué sé yo, desesperación que tenían, que no se dieron cuenta. Y así mismo hay otro caso. Dos compañeros también, tenían que saltar del otro lado del buque, es decir, el buque se escoró hacia estribor.
y los que tenían que saltar hacia babor, los que tenían que saltar a estribor tenían que saltar y tirarse, tenían como 17 metros para caer al agua. Tiraban la balsa, esperaban que la balsa se abriera un poco y se trataban de caer en la balsa. Pero ya cuando se escoró demasiado, el crucero tenía una coraza de 8 centímetros más o menos, o 12, no sé, yo no soy muy especialista, pero... Y entonces se bajaban hasta la coraza y de ahí saltaban a la balsa. Y también teníamos un viaje que hicimos con unos compañeros veteranos. Estaban los dos sentados en la mesa, éramos 5, no éramos muchos. Y decía, sí, yo estuve con el gallego García. Sí, yo también estuve, pero vos no estabas. Sí, vos estabas. A ver, eran 3 compañeros que estaban en la misma balsa. Dice, ¿te acuerdas que hacíamos? Porque dice, se le inundaba, tenían mar 12 a la noche, tenían un mar 12 de casi 12 metros. Y dice que se le inundaba constantemente, ya dijeron, basta, no sacamos más agua y que sea lo que tenga que ser. Y dice que uno se apoyaban con los pies y iban haciendo como si irían en bicicleta para tener movimiento, para que no se descongele. Y no se acordaban que, a ver, habíamos estado 3 años juntos, habían estado en el buque, habían estado en la balsa, después nos reunimos, por todos los años nos reunimos a la promoción, un montón de veces, y jamás se dieron cuenta de que habían estado juntos. Mirá lo que son la locura yo creo que un bloqueo, uno hace un bloqueo como para protección. Yo creo que yo lo llamo de ese punto de vista. Y a mí me tocó, dentro de esos amigos, a Oscar Colombo, que habíamos estudiado juntos, que la verdad que yo no sabía que estaba Oscar ahí. No sabía. Yo cuando lo encuentro a Sergio Ogioni, que éramos amigos de la ciudad, que estábamos juntos, yo dormía en un sollado, él dormía en el sollado de abajo, y bueno, nos cruzamos, nos habremos cruzado un montón de veces. Jamás lo reconocí, ni él a mí. Y en un momento cuando sale, yo había terminado la guardia, estaba tomando mate y lo miro. Y le digo, Sergio. Y dice, Hugo, me parecía que eras vos. Claro, Sergio tenía pelo largo, rulos, estaba recontrapelado, flaco. Y entonces Sergio me dice, porque Sergio estuvo en la secundaria con Oscar Colombo, y yo estuve en la primaria. Y Sergio dice, estaba el sapo, dice, pues le decíamos sapo, estaba en el crucero, dice. Y no aparece en las listas de sobrevivientes, porque cada rato nos iban poniendo en unos transparentes, nos iban poniendo las listas, y eso era desesperante. Yo primero porque no sabía quiénes estaban, en realidad no sabía cuántos había. Hoy con el diario del lunes te puedo decir, había como 30, pero en ese momento no sabía. Entonces me iba enterando. Entonces le preguntaba a los compañeros míos que estaban en el portaaviones quiénes habían ido al crucero. Yo me iba a Mar del Plata. Los que habían ido a la flota más o menos sabían. Entonces me decía, estaba este. Y bueno, y fallece, por ejemplo, de acá que era compañero mío, que estudiamos juntos ahí en la Armada, Edgardo Gómez de Santo Tomé, que era un excelente atleta, y él lamentablemente quedó en la custodia del crucero. Toda esta información ustedes la iban procesando mientras estaban en navegación, y bueno, iban diciendo los nombres y venía un furriel, lo que la especialidad que son administrativos, venían y te ponían una fotocopia en los transparentes y le iban cambiando cuando tenían información o la iban agregando.
Entonces por ahí yo, por ejemplo, estaba de guardia 4 horas, no podía subir a ver si habían cambiado. Entonces tenía que esperar a que termine la guardia para ver, y por ahí tenía 2 hojas o por ahí no tenía ninguna, pero porque iban, digamos, a medida que iban encontrando las balsas, era el tema. A medida que iban a encontrar las balsas, tenía que tomar la identidad de la persona, la remitían y después la pasaban a personal naval, y de personal naval la pasaban a los distintos buques para que vayan sabiendo quiénes estaban vivos, y los que no aparecían, lamentablemente. Y bueno, y yo, mirá lo que son las cosas de la vida. Fallecieron 4 muchachos de mi promoción. Y uno, yo pensé que, bueno, murieron todos en Belgrano. Y hará, no sé, 12 años, 13 por ahí, me entero que uno no murió en Belgrano. Uno de nosotros lo decíamos, Juan Benítez se llamaba, habíamos estado juntos en un aula, habíamos estudiado juntos en 2.º año. El flaco muere por el frío. En una balsa, lo encontraron, eran 3 solamente en una balsa, quemados por el frío, y está enterrado en Buenos Aires, porque era de la zona oeste de Buenos Aires, pero la familia jamás dijo dónde lo enterraron. Nunca. ¿Por qué no? ¿Viste? Estas cosas de los familiares nunca quisieron decir dónde está el cuerpo de él. Y yo pensé que había quedado en custodia del crucero. No, él está de los pocos, porque no hay muchos sobrevivientes que murieron, digamos, durante la balsa o algo así. No, sé de una balsa que trajeron uno que murió ahí en la balsa, que estaba muy jodido, pero no mucho más. Y él, el flaco, después me enteré por un compañero que está en la Asociación Amigos del Crucero Belgrano, que está enterrado, pero que los familiares jamás dijeron dónde está depositado el cuerpo. Por lo menos para llevar una flor, pero se ve que hay algún tema que no quieren, que no han podido resolver como familia, y bueno, que ha quedado así. Y después del crucero, bueno, nos tocó a nosotros salir corriendo. Justamente por eso te quería preguntar, una vez que bueno, le fueron pasando el parte de quienes habían sobrevivido y quienes habían muerto, siguen operando con el portaaviones y básicamente se repliegan más para la zona continental, más en cercanía. Claro, nos pasa que no estábamos lejos del continente. Y en ese proceso de derivar, digamos, nos abrimos un poco para tratar de salir de la zona de conflicto, nos abrimos un poco, digamos, en el derrotero. No es que fuimos derecho así como una flecha hacia el continente, sino que pegaron una vuelta. Y en esa vuelta tuvimos unos cuantos zafarranchos de combate, como 17 más o menos. Yo tengo más o menos recuerdos, son como 17 zafarranchos de combate, donde no nos teníamos que dormir vestidos, no nos podíamos duchar, porque si te agarraron a la ducha desnudo de un zafarrancho de combate, tenías escasamente 1 minuto para ir a tu puesto de combate. Y era grave, una falta grave, no cubrir tu puesto de combate. Entonces, tenías que dormir acostado con ropa, te sacabas los borcegos, colgabas, a veces nos dejábamos puestos según qué tipo de salvavidas teníamos, lo poníamos ahí en la cama, acostadito colgado, o lo dejábamos puesto. Y después el tema era tratar de dormir todo lo que se pueda, pero había capaz que nos tocaba zafarrancho de combate, estábamos 2 horas en el puesto de ahí hasta que pasaba el peligro, nos íbamos a dormir. Nos acostábamos, al ratito zafarrancho de combate, otra vez, y así. Y después trabajar. Y después tenemos que ir a trabajar a cumplir las horas. Entonces fueron unos días bastante complicados
en lo que fue el proceso de la guerra porque no descansábamos prácticamente. No se dormía y siempre con los nervios y la tensión a 1000, ¿viste? Pero... Y el aliciente que en la zona donde estaban ustedes, bajo la línea de flotación, No, si nos los pegaban. torpedos, claro, No. más teniendo en consideración que estaban al tanto de lo que había pasado con el Belgrano. Ya sabíamos lo que era. Nosotros sabíamos que al Belgrano después ya no había llegado información de que el torpedo que le había pegado le sacó 15 metros de la proa, imagínate, entonces dijimos, y después le hicieron un agujero de 20 metros, entonces dijimos, y al crucero, que tenía una coraza, nosotros que teníamos tanque de combustible de los aviones, del buque, de fuel oil, toda la Santa Bárbara, donde le pegan empieza a ser una explosión en cadena, no queda nada. Por eso te decía en un principio que no quería ir yo al portaaviones, quería ir a cualquier buque, pero menos bueno, fíjate vos lo que son las cosas. Yo siempre hubiese elegido, si me daba a elegir, elegí el crucero, porque tenía armas, era un buque más pro para la guerra. El portaaviones en sí, como buque, si bien era el buque insignia, porque era el más grande y todo, y estaba todo el comando de la flota de mar, es un buque de apoyo logístico. Eso, lo que hace el portaaviones es que salgan los aviones a volar, nada más. Ese es el trabajo que tiene que hacer el portaaviones. Y el trabajo de la gente que está dentro del portaaviones es que funcione lo mejor posible y que desarrolle la velocidad que tenga que desarrollar para que puedan salir los aviones, helicópteros, todo lo que sea. Y bueno, yo como anécdota me acuerdo que me guardé por años la funda de la almohada donde había dormido esos días, porque no sabe lo que era. Yo contarlo hoy, que se lo puedo contar a ustedes, es decir, no, es una locura lo que era esa funda, porque era funda blanca, entonces en ese entonces no había mucho nylon, era tela de algodón, y estaba horrible, porque acá tenía fuelo, grasa, adentro, a ver, los pongo en contexto, al estar dentro de una máquina, de un cuarto de máquina, de esos buques de esa época, te caían gotas de vapor condensado, entonces viste, vos te quemaba, porque era una gotita así, te quemaba, entonces vos te rascabas la cabeza, capaz que tenías las manos con grasa, viste, o tenías que sacarte el guante, viste, de cuero porque te estabas quemando porque te cayó un gotón, viste, porque perdían las válvulas de vapor. Imagínate que salía un vapor a 600 grados, que era el vapor recalentado para las turbinas. Se hacía vapor y después pasaba de vuelta por la caldera y lo recalentabas a 600 libras más o menos. Y eso era lo que le daba impulso al buque. Y cuando caía, el vapor recalentado vos no lo veías, ¿viste? Porque no tenía humedad. A medida que iba agarrando humedad, vos veías la gota. Cuando veía la gota, se la tenían en la cabeza, o en el hombro, o en la nuca, y te puedo asegurar que quemaba, te dejaba las ampollitas. Un laburo bien de curtido era ahí abajo. Ahí abajo sí, digamos, si no te gustaba, lo padecías. Si te gustaba, lo soportabas. Pero no tenías otra opción aparte, ¿viste? Sí, aparte tenías que andar con guantes siempre, porque, viste, vos caminabas y tenían las pasarelas, eran todo de metal, caliente, viste, había 40 grados ahí adentro, con 2 kilos de presión. Más la presión de la amenaza permanente de los Más la submarinos, presión, sabiendo que sí. ahí abajo también cualquier impacto era no contar la historia. Vos sabés que yo eso medio como que el que es maquinista lo tenés medio incorporado, que vos sabés que las posibilidades son pocas. Si te tocaba una guerra y te pegaban, porque siempre te pegan en la línea de flotación para abajo, no te pegan arriba, siempre va abajo, a la línea de flotación. Y vos sabés que si te pegan en la línea de flotación para abajo y te tiran a las máquinas, no te van a tirar a ningún lado. Siempre ya saben,
porque todos los buques que tiene la Argentina, inclusive los que tiene ahora, han pasado por las manos de Estados Unidos, de Inglaterra, y ya ellos ya saben qué buque. Los del Conqueror eligieron cuál era el mejor torpedo para torpedear el crucero. Ellos le tiraron con un Mar 8 que era de la Segunda Guerra Mundial, porque consideraron que un buque de la Segunda Guerra Mundial le correspondía un torpedo de la Segunda Guerra Mundial y no los nuevos. Hasta esos detalles se toman, ¿viste? No improvisan nada. No improvisan nada. Hubo, bueno, esos 17 zafarranchos de combate, la tensión permanente. Llega el final de la guerra con el cese de hostilidades del 14 de junio. Sí. De aquella primera sensación cuando te enterás que ibas a ser parte de un conflicto como miembro de la Armada Argentina a este desenlace. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? No, tuve una decepción muy grande, muy, muy grande. Sin saber a ciencia cierta, porque no nos llegaba información, obviamente, qué pasaba en la isla, sin saber, porque vos vivías en un mundo que era el mundo del portaaviones. Cada buque vivía su mundo, porque no había comunicaciones tampoco, y vos sabías lo que el comando quería que vos sepas, lo otro no se sabía. Pero aún así, cuando me entero de la capitulación, sentí una tristeza muy grande. Y se me vino sin saber, te digo la verdad, porque no sabía qué pasaba en la isla. Primero porque creía que se podía volver a tener las islas. Segundo, por las muertes que hubo de los compañeros, al menos de lo que yo sabía, que habían dado su vida en el crucero, y que vos sabías que era inútil, porque fue inútil. Y después de la decepción me pasé a la bronca. Tuve muchos años enojado con eso, con esa situación porque bueno, al fin y al cabo, como nosotros, porque nosotros cuando, quizás algún compañero lo contó, pero nosotros nos tiran contra el continente y después tuve un tiempo, como 2 días para entrar a puerto porque decía que había un submarino que nos estaba esperando en el canal. No, que si era verdad, algunos dicen que sí, otros dicen que no, son especulaciones que alguno lo sabrá, pero bueno, estuvimos ahí y si estuvimos ahí por algo habrá sido. Ahora, yo creo que todos se quedaron hoy vuelvo a decirlo después de tantos años, creo que todos se quedaron con el sabor amargo de que se capituló antes de lo necesario. Creo que si se había llegado hasta esa instancia, quizás un par de días más, quizás hubiese sido el momento de que hoy tendríamos la bandera argentina. Digo, ¿por qué pasa con todo esto? Porque hoy sabemos que estamos muy, muy lejos de ver flamear la bandera, lamentablemente, en las islas. Y más allá de eso, lo único que nos quedó fue el cementerio de Darwin y los compañeros que quedaron en el Belgrano, allá abajo, como héroes, y actos heroicos que han hecho muchos soldados. Y después lo otro es muy triste, porque al fin y al cabo fue una guerra que el pueblo no quiso, que nosotros nos vimos involucrados y que nos ilusionamos con poder recuperar las islas, que no se pudieron recuperar porque se decidió que no, pues se capituló. Y después a mí me da mucha tristeza el tema del regreso, ¿viste?
la vuelta, ¿viste? La vuelta fue muy, 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 muy fea, fue algo doloroso. Ese regreso como personal de cuadro, siempre le preguntamos también a aquellos que eran con cripto, pero como personal de cuadro, También. volvés hacia el interior de la fuerza. Primero, ¿Qué clima se vivía? Y si eso también te quiero preguntar, influyó también porque tuviste una baja horrible. relativamente temprana y no continuaste la carrera. no, que yo si me hubiese podido ir al día siguiente, me hubiese ido al día siguiente, lo que pasa es que a mí me ataba un contrato. A nosotros, mira, te grafico esto para que te des una idea. Nos habían dado, después de que se volvió, bueno, a Puerto, nos habían dado un PIN. Un PIN que nos había dado la Marina, que tenía la bandera argentina, con 2 liñitas de rojas y una estrellita en el medio, que eran aquellos que habíamos participado de la Guerra de Malvinas. Pero no todos habían participado de la Guerra de Malvinas. Entonces, si vos tenías el PIN puesto, te querías salir a la tarde para irte, porque nosotros en el puerto era un trabajo, 8 horas, y después te ibas a tu casa o te quedabas ahí, o te ibas a hacer deporte o lo que sea. Pero vos te querías bajar del buque. Pasaba por la guardia, si vos tenías el PIN, y alguno de los que estaba ahí, oficiales o oficiales, lo que sea, no había estado en la guerra y te veía con el PIN, te empezaba a complicar la vida, ¿viste? Te pedía los zapatos, que la ropa, que esto, que afeitate, que el pelo largo. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Para ir a agarrar el PIN, lo sacaba, lo metía en el bolsillito, ya está, listo. Salgo sin PIN y que no me jodan. Seguro que el que estaba de guardia había estado. ¿Y el PIN dónde está? Lo tengo acá. No, tenés que tener puesto. Volvé y ponete el PIN y en la próxima guardia salís. Y así. Entonces, viste, y después, viste, todo, había, viste, empezó todo un proceso de malestar, porque, no te olvides, Malvinas es el quiebre de un régimen militar y vuelve la democracia. Cuando vuelve la democracia, con Alfonsín, los presupuestos para las fuerzas así cayeron. Entonces, los que estaban como profesionales dentro de la fuerza no ganaban nada. Bueno, hoy no hay mucha diferencia, pero en ese entonces, yo por ejemplo, me acuerdo, si hay algo que me gusta es charlar y hablar con la gente, interactuar, y yo me acuerdo que un día me senté en la plaza en Punta Alta, estaba un hombre grande, ya anciano, barriendo, y viene y se sienta conmigo y se pone a charlar. Y entonces le pregunto qué hacía, y dice que no, que él era como voluntario para mantener la plaza de Punta Alta limpia, entonces andaba con un escobillón. Y entonces le digo, ¿y usted cobra por esto? Sí, dice, me pagan algo. Dice, no mucho, dice, pero me pagan. Dice, pero yo lo hago más por no estar en mi casa, porque si yo estoy solo, él estaba solo, los hijos no estaban, era viudo. Y le digo, ¿cuánto le pagan por hacer esto? No, bueno, ponele 1.000 pesos. ¿Cuánto? 1.000 pesos. Nosotros que estábamos 24 horas de los 365 días del año, estábamos ganando 650. A mí no me alcanzaba, podía hacer un viaje acá a Santa Fe, pero no me alcanzaba para más de eso. Y entonces, eso sumado a todo lo de la guerra, a la parte económica de las fuerzas, que no navegaban porque no tenían plata, y todo era un malestar muy grande. Y hasta cierto cuestionamiento que vos, por lo que acabas de contar, había incluso del personal que no había participado de la guerra hacia los que habían participado. Sí. Había como una especie de, no sé si de confrontación, culpa, una recriminación. Sí. Yo no sé si eran celos, no sé qué era bien lo que pasaba en el medio, pero me ocurrió a mí un montón de veces y le ocurrió a un montón de compañeros, que vos querías salir y cuando te veían con el PIN,
vos sos de la guerra, vení, vení, pasa por acá. A ver, tenés la línea del pantalón. En el buque no tenés las comodidades que tenías. Los buques, mira, te doy un ejemplo. El Mar del Plata, cuando estábamos en la escuela, estaba en la base naval del Mar del Plata, salíamos en shore. No íbamos a Playa Grande, que estaba ahí nomás. Después de la guerra, antes no pasaba, después de la guerra, llegó un momento, ya lo último, yo ya me iba, que nos hacían formar, nos hacían bajar la planchada, nos hacían formar, nos ponían horarios, antes no había horarios. Una vez que terminabas, tú te podías quedar un rato, te daba una ducha, tomabas unos mates y después te ibas a dar una vuelta, a comer, a visitar a tu familia, lo que sea. Te ponían horario, te pusieron horario para salir. Te hacían formar abajo en la planchada, te revisaban si tenías los zapatos lustrados, si tenías la ropa bien, y después recién te podías ir. Pero eso pasaba en el portaaviones, más que nada. En otros buques también ha pasado, pero no tanto. Pero sí, fue muy heavy la última parte. ¿Hasta qué año estás? Y una vez que te decidís darte de baja, ¿a qué te dedicas cuando volvés? Y yo me termino el contrato sería en el fin del 84. En realidad lo terminaba en diciembre del 84. Y me dan la baja el 21 de diciembre de 1984. Son esos hitos que uno queda marcado en la vida de uno, ¿no es cierto? Y después de ahí me vuelvo otra vez a mi lugar, a Esperanza, porque tenía la promesa de un trabajo ya hacía mucho tiempo, pero bueno, obviamente, como siempre en nuestro querido país, siempre hubo vericuetos económicos y en esa época también lo hubo y bueno, no pude conseguir el trabajo ese que tenía prometido, así que estuve casi un año sin trabajar. Y bueno, mi hermano tenía una pequeña carpintería, donde ¿te acordás que yo te dije que había trabajado en una carpintería? Bueno, lo ayudaba y me pude mantener más o menos viviendo con mi mamá. Y hasta que en el fin del 85 me presento para trabajar en un diario, en Esperanza, y el diario El Colono, con el cual estoy 35 años trabajando ahí. Primero como linotipista, cuando se trabajaba con plomo, y después, después cuando empezamos con la época del offset, diagramador y corrector. Así que estuve toda mi vida laboral la hice, saliendo de la Marina, la hice toda en el diario. Hoy estoy jubilado. Estás jubilado. Al mismo tiempo también, fueron conformando un grupo, han pasado compañeros tuyos también de Esperanza y de localidades cercanas y marcan también la importancia de haberse ido organizando durante la posguerra, encontrándose y tenés también familiarmente una participación muy activa también por aquella zona. Sí, yo siempre fui un convencido que las cosas que quiere que cambien, uno tiene que ponerle una impronta y trabajar sobre eso. No podés sentarte y esperar que las cosas cambien por sí solas. Y bueno, el hacedor de todo esto en principio fue Omar, porque yo no sabía quién eran veteranos. Quién habían participado en la guerra, yo no había estado en Esperanza, y yo vuelvo en el 84, ya a Sergio sabía que estaba, pero no lo veía, y sabía de Oscar, y sabía de René Miller, que el otro chico héroe de Esperanza, que si bien lo conocía de vista, yo había estudiado con un hermano de él, pero a este chico no lo conocía, René. Y después nos fuimos, lo que pasa es que nosotros tuvimos creo que la suerte, entre comillas, que quizás algunos otros no tuvieron, de que estábamos en una localidad muy chica, donde hubo una cierta contención, indirectamente, porque directamente en ese entonces todavía
el tema de la desmalvinización hizo estragos en todos los aspectos. Yo, por ejemplo, no... Y esto siempre fue una cosa que me dolió y la verdad que me genera mucha tristeza, pero yo todos los años, después de que nos juntamos con el Centro de Veteranos ahí en Esperanza, con Omar, Sergio, Beto y otros más, somos 9, empezamos a hacer en una plaza que se llamaba Soldado de Malvinas, no había nada, árboles nada más, y yuyos largos. Empezamos a pedir que se corten los yuyos, y había una virgencita que nunca supimos de quién la puso ahí. Creemos que la Virgen del Valle, pero no estamos seguros. Y bueno, íbamos ahí, hacíamos un pequeño acto sin nada más que nosotros y algunos familiares. Pero íbamos el 2 de mayo, porque el 2 de abril no significaba nada. Pero nosotros el 2 de mayo teníamos dos pibes que habían caído y un sobreviviente. Y teníamos los padres de los chicos. Entonces empezamos a hacerlo ahí. Después, a sugerencia de un grupo que había que se había escindido del Rotary del Rotary Internacional y del Club de Leones, que se llamó CAS, Club Argentino de Servicios, que se crea en la época de Malvinas, porque el Rotary tiene un arraigo muy británico. Británico, sí. Entonces se forma el CAS. Y con el CAS, cuando yo no estaba, había una artista esperancina, Ernie Borla, que crea una imagen que se hace un cenotafio en el cementerio municipal de Esperanza. Entonces ellos nos sugieren de hacer ese pequeño acto, que ahí está como que se rememora a Oscar y René. Y bueno, por muchísimos años llevábamos un sacerdote, no había políticos, llevábamos un sacerdote y iban los padres, nosotros los que éramos veteranos y algunos familiares y bueno, y la gente del CAS. Se decían unas palabras, se los recordaba y esto te traigo como anécdota porque son situaciones que se daban en ese entonces. Los padres de René y de Oscar nos acompañaron siempre. Y nosotros cuando hacíamos esos actos veíamos cómo lloraba esa madre. Y a veces mucho, a veces menos, pero siempre era, ¿viste? Y la veíamos como sufrir. Entonces dijimos, nosotros estamos recordándolo a ellos, pero en realidad no sabemos si estamos haciendo bien, porque vemos a esas madres como lloran. Y quizás le estamos removiendo toda la tristeza de no tener a su hijo, no tener un cuerpo. Entonces, con la mamá de Colombo, un día la llamamos y Piru le decimos nosotros, la llamamos y le dijimos que ella es la que más siempre estaba muy vinculada con nosotros. Y entonces le preguntamos, le dijimos si a ella le hacía mal, a ella y a Nilda, la mamá de Miller, si le hacía mal que nosotros hagamos eso, porque la veíamos llorar y no sabíamos si estaba bien lo que estábamos haciendo. Lo que nosotros no queríamos es que quede en el olvido el nombre de estos dos chicos. Y no, ellas dijeron que no, que ellas agradecían, que estaba bien, que ellos querían que nos agradecían, que lo recordemos y que hagamos eso, que para ellos estaba perfecto. Y nos dijeron que el día que ella no lo aguanten, que les sea muy pesado, que nos lo iban a decir. Y pasaron los años y bueno, íbamos, no se modificaba mucho, siempre era un sacerdote con unas palabras para el corazón, unas palabras del CAS, que siempre había del presidente que estaba en ese entonces, y de algún veterano que decíamos 2 o 3 palabritas y nada más. Y un día nos llaman y nos dicen, chicos, es el último. Dice, nosotros vamos a seguir acompañándolos, pero ya está, dice. Vamos, hagamos el acto, porque ya estaba el 2 de abril impuesto.
porque seguimos con los dos, hagamos el del 2 de abril y ya está. Creo que entonces nos agradecieron, pero ya se los recuerda a Oscar y a René, se los recuerda de distintos modos, porque hay una escuela que se llama Soldado de la Patria Colombo Miller, que creo que es una de las primeras escuelas que se le impone el nombre de un veterano de guerra, porque se hizo a los 5 años ¿cómo es? De la guerra. No, perdón, a los 3 años, en el 85. Se crea la escuela de oficio, de arte de oficio, tenía algunas especialidades. Hoy es una escuela importante. Hay una escuela para adultos que se llama 2 de abril, y una escuela primaria para adultos, y después hay un jardín infante que se llama tiene el número 323 y se le puso Héroes del Belgrano. Están las calles y yo creo que con eso ya se ha trabajado muchísimo para que por lo menos el nombre de Oscar y René no quede en el olvido. Y nosotros tuvimos la contención creo que hoy estamos cosechando en algún punto lo sembrado. Hemos trabajado muchos años donde no íbamos a distintos lugares y no teníamos concurrencia de nada. Una vez, me acuerdo, hicimos un acto en el Centro Cultural, en Esperanza no fue nadie. Nadie. Pasábamos una película, no me acuerdo cómo era la película, que el nombre como no la tengo presente, era un video documental, no fue ni una persona. Aún así seguimos. Y hoy vamos y tenemos, yo no digo porque uno no busca el reconocimiento, pero lo que sí queremos es que nos apoyen en los actos que se destaca la gesta de Malvinas. Más como yo creo que tiene que ser no un reconocimiento a nosotros, sino un legado hacia el futuro. Con todos estos mojones de soberanía que fueron hilvanando en todos esos años de la posguerra, a este presente que acabas de ir narrando, de cómo nos encuentra sumamente activos y también con el reconocimiento social y dejando muy bien plantado el reconocimiento a los caídos que tienen, a Colombo Müller. Sí. Respecto del tema de la soberanía también, que fue lo que los llevó a ustedes a aquella recuperación, a ser protagonistas de la gesta, ¿qué mensaje te gustaría dejar para todos aquellos que van a ver esta entrevista y para el futuro también de lo que significa la gesta de Malvinas y la necesidad de reafirmar nuestra soberanía? Bueno, yo creo que en principio la gesta de Malvinas fue el primer paso de querer reintegrar parte de nuestra soberanía a nuestro territorio. Fue el primer paso, sin saber o sin conocer que el valor en lo territorial, en lo económico y en lo político que tiene Malvinas de aquí hacia la Antártida, donde tenemos casi 4 millones de kilómetros cuadrados de mar con riquezas, más que en el territorio, más que el territorio. Así que yo creo que hay que seguir. Yo siempre digo, es una lucha que no hay que claudicar. Tenemos que recuperar, no solamente Malvinas, no solamente para que esté la bandera, porque eso es una parte. Yo creo que lo otro es la riqueza que nos corresponde, por derecho, por historia, por lo que sea, pero es nuestra. Y Inglaterra no tiene nada que hacer, porque está a muchísimos kilómetros de su isla, de su país. Entonces, y aparte porque también es uno de los últimos, de las últimas
¿cómo es? Tomas imperialistas que tiene Inglaterra sobre nuestro país. ¿Qué decir para los que vienen? Dejarle el mensaje de que no hay que abandonar la lucha. Y la lucha no es solamente, no es con armas, simplemente es a veces con un voto, con votar a la persona que realmente tiene un objetivo de país integrado, que tiene un objetivo de reafirmar los derechos soberanos de nuestro país en todas las islas insulares, en la Antártida, defender. En el 32 se nos termina el derecho antártico. Y nosotros bregamos porque se siga luchando y haya políticas de Estado que hagan de esto para que nuestras posteridades, nuestros hijos, nosotros los hijos de veteranos están cansados de escucharnos, pero hasta los tenemos hartos, pero a la otra juventud, a la juventud de todo nuestro país, que lo fuimos sembrando en las escuelas, pero a veces no alcanza. Tiene que haber políticas de Estado para que podamos recuperar algún día, quizás, la soberanía entera y que nuestro país no esté particionado. Bueno, desde el equipo de Voces de Malvinas, de Santa Fe, del SEXCOM, como siempre le decimos a todos ustedes, les agradecemos por brindarse para darnos su testimonio, su experiencia de vida. Esto se incorpora también al archivo, que tiene un carácter federal, y desde todos los rincones del país se busca malvinizar a través de los propios protagonistas, que son ustedes, y también haciéndonos recordar, como en tu caso, a los caídos que tiene tu localidad, y bueno, ayudarnos a reafirmar la soberanía mediante este aporte que se hace, en donde los protagonistas nos permiten a nosotros seguir avisorando mojones de soberanía y bueno, concientizarnos para no renunciar al reclamo y a la lucha. Muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes por la posibilidad de seguir haciendo lo que hicimos desde hace casi 40 años, que hablar de Malvinas, que ya es una pasión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.